yo les quería dar cuenta de la reunión que hemos mantenido hoy con Catalunya en Comú Podem. Queríamos comentarle el resultado de esta reunión. Saben ustedes que nosotros creíamos conveniente que en la mesa del Parlamento hubiera una presidencia, un presidente del Parlamento que, en la medida de lo posible, reflejase el resultado de las elecciones pasadas. Nosotros pretendíamos, como fuerza ganadora en estas elecciones, que la presidencia reflejase ese triunfo de Ciudadanos como la fuerza más votada, a 160.000 votos de la segunda fuerza, y por lo tanto, por esa importancia de que la mesa reflejase la pluralidad de Cataluña, que da el triunfo a un partido, Ciudadanos, y que lo hace con diferencia, pues creíamos muy conveniente que se reflejase eso en la mesa, y además, eso era una de las razones, y la otra razón era que nosotros nos parecía imprescindible que la presidencia del Parlamento estuviese ocupada por una persona que respetase las leyes, que respetase los derechos de los grupos parlamentarios y que, en definitiva, no hiciese del Parlamento una herramienta más del gobierno o de los partidos independentistas de Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya y de la ANC. Por tanto, esta era nuestra pretensión en principio, y desde luego pues esta era la que hemos mantenido en esta reunión con Podemos. Sin embargo, a pesar de este triunfo, el hecho de que haya una ley electoral injusta que sobrerepresenta los votos de los partidos secesionistas, además con el hundimiento del Partido Socialista y del Partido Popular, nos dejaban solamente una remota posibilidad de obtener el apoyo de Podemos. Y hoy, en una reunión mantenida con Elisenda Alamany, que es la número 2 de Catalunya en Comú Podem, por cierto, independentista declarada, se nos ha cerrado la puerta definitivamente al cambio en la mesa del Parlamento y en la presidencia del Parlamento. Nosotros creemos que la mesa no es un órgano ideológico y, pese a ello, suponemos que por cuestiones ideológicas Podemos ha hecho imposible este cambio en la mesa, ha preferido repetir la mesa de la anterior legislatura, cerrando la puerta a cualquier cambio y demostrando una vez más que cuando hay que buscar a Podem en Cataluña, pues hay que buscarlo siempre al lado del independentismo. Por lo tanto, este ha sido el resultado de la reunión, un no a José María Espejo Saavedra por parte de Podemos, con lo cual sabemos ya que con este cierre aritmético, porque ya no se puede contar con los votos de Podemos para hacer este cambio, es un cierre aritmético ya las posibilidades de cambiar la presidencia del Parlamento.